Bienvenidos a El Hilo Negro, un espacio de análisis de la actualidad que el sistema mexiquense de medios públicos le lleva a usted. El día de hoy tenemos como invitado a Alberto Asís Nasif, un destacado académico, antropólogo, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, con quien vamos a discutir, vamos a conversar, a explorar sobre distintos temas en torno a los escenarios que se van a presentar en torno a este proceso electoral 2024. Así es que para comenzar, pues me gustaría que viéramos una cápsula introductoria, sobre todo a enfatizar el tema de escenarios. Vamos a una cápsula. Los acontecimientos del México contemporáneo cambian con rapidez. En este proceso electoral 2024 se ofertan dos proyectos para el futuro del país. El voto de la ciudadanía va a colocar este 2 de junio a cada actor, partido y candidatos en el lugar que les corresponde. Por ello, la sociología estudia las previsiones del futuro en base a lo que denomina escenarios posibles en un determinado ámbito. El arquetipo de los estudios de la prospectiva es el escenario, pero agregaríamos que el escenario es también el prototipo de los estudios cualitativos y cuantitativos, donde intervienen las ciencias sociales y políticas. Los escenarios no son solo de consumo político. Muchas empresas y gobiernos los utilizan para tomar decisiones. Los próximos comicios, a celebrarse este 2 de junio, según las diversas casas encuestadoras, darían un amplio triunfo a la candidata de Morena, PT y Verde. Dependiendo del resultado, si el margen de triunfo es estrecho, probablemente el proceso se judicializaría y podría haber brotes de violencia. Si el triunfo es amplio, con una participación de más del 60%, podríamos estar a la puerta de un predominio notable en las cámaras de la fórmula ganadora. Estamos a pocos días de celebrar los comicios más grandes de la historia de nuestro país. Las encuestas, sobre todo aquellas de mayor prestigio, dan como amplia ganadora a la candidata Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Alberto, un placer tenerte aquí entre nosotros. ¿Qué opinas de este primer escenario de un amplio triunfo, como señalan las encuestas de Morena? Sí, mira, gracias por invitarme, Bernardo. Creo que es muy importante establecer que dentro de estos posibles escenarios hay una serie de factores de análisis que deberíamos tomar en cuenta. En primer lugar, me parece que estas encuestas que se están manifestando, existe como un grupo de ellas que se están, de hecho, utilizando como propaganda política y que marcan una diferencia enorme para la ventaja de Morena y el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y me parece que el 2 de junio van a recibir un baño de realidad estas encuestas. Hay otro grupo que creo que son empresas más serias que están ahí tratando de hacer un esfuerzo importante y que de alguna manera marcan una menor distancia, digamos. Creo que el pulso de lo que se está viendo andan alrededor del 15%, 17%, y creo que esta ventaja me parece que por los elementos del contexto, de la coyuntura, de lo que está en juego, se van a reducir todavía un poco más. Me parece que vamos a una elección un poco más cerrada. Esto quiere decir que a lo mejor no vamos a andar en las cifras del 15 y el 17, sino probablemente en las cifras del 8, del 7, del 9, es decir, en esa franja. Esto quiere decir que si haya esta ventaja, ¿no? Porque ahora como que se ha perdido un poco la historia de qué es una ventaja y qué es una elección cerrada. Yo creo que una ventaja de 6 o 7 u 8 puntos es una ventaja muy importante. Una elección muy cerrada, pues es una elección que está en los márgenes de error.
de cómo marcan las encuestas, es decir, en la experiencia terrible que tuvimos en 2006, en donde prácticamente fue un empate catastrófico, podríamos decir. Sin embargo, ya en 2012 no sucedió así. En 2018 fue muy claro el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que del tamaño de la ventaja, de la diferencia entre el primer lugar, puede ser el tamaño de la impugnación, del conflicto, del reconocimiento o no reconocimiento del perdedor, del que quede en segundo lugar. Estoy hablando sobre todo en la elección presidencial. Y esto creo que es importante tomarlo en cuenta porque, en efecto, como es una elección tan grande, creo que va a haber muchos escenarios y hay que analizarlos cada uno con cierta autonomía, es decir, no todo es la elección presidencial. Podríamos marcar otro escenario del Congreso. ¿Qué sucede con el Congreso? Si se marca una mayoría, ¿qué mayoría para Morena? Si es la mayoría calificada, que sería bastante improbable según todos los cálculos que se han hecho, o es una mayoría simple la que le tiene ahorita en la Cámara de Diputados y le permite, por ejemplo, aprobar leyes y aprobar el presupuesto. Esto vamos a ver de qué forma. Se supone que el mismo día de la elección el INE se comprometió a dar la tendencia general del Congreso, lo cual va a ser muy interesante. Otro escenario van a ser, que creo que cada una de ellas, las 8 gobernaturas y la Ciudad de México. Creo que aquí habría que analizarlas cada una en su especificidad, y ahí vemos como la diversidad de resultados, ¿no? En donde podríamos decir que hay ya estados que están como muy claramente inclinados. Morena ciertamente creo que va a ganar el estado de Tabasco y el estado de Chiapas. Acción Nacional y la Alianza pueden ganar ciertamente Yucatán y Guanajuato. Movimiento Ciudadano Jalisco, y vamos a ver qué sucede con Veracruz, Puebla y Morelos, que todavía no está muy clara la situación, pero que es una elección que se puede cerrar. Esto te comentaría de entrada, Bernardo, sobre posibles escenarios. De entrada, Alberto, planteas que no habrá carro completo, que la elección va a ser relativamente cerrada, con un triunfo que probablemente no alcance esta mayoría calificada a nivel de las cámaras, donde Morena, Claudia Sheinbaum no van a poder, van a tener que negociar, digamos, sus cambios, sus propuestas, etc. En este sentido, una variable de los escenarios podría ser las impugnaciones, es esta judicialización. Si el proceso se convierte más estrecho de lo que muchas encuestas plantean, entonces podríamos estar planteando que va a haber muchos pleitos, por así decirlo, postelectorales. ¿Cómo ves esta situación? Sí, ahí también creo que yo distinguiría, habría como de pleitos a pleitos, de judicializaciones a judicializaciones. Es decir, me parece que si más o menos queda clara la elección presidencial, esto puede contribuir a que la impugnación, ciertamente va a haber impugnaciones, y la judicialización del proceso, ¿no? Ya estamos como muy acostumbrados a esta situación. Tendría que haber así como una ventaja enorme entre el primero y el segundo lugar para que no sucediera. Pero bueno, en el escenario más probable de una elección competida, vamos a decirlo en ese sentido, me parece que las acciones que tome el segundo lugar el día de la jornada van a ser fundamentales. Es decir, si el segundo lugar que pierde la elección presidencial reconoce que, como se dice, ¿no?, en el argot, las tendencias no le favorecen, creo que en esa medida eso puede despejar, digamos, de una impugnación general que vaya hacia querer anular todo el proceso y esas cosas. Que vaya a haber impugnaciones específicas, que vaya a haber reclamos, que vaya a haber expedientes que se vayan a abrir
en el tribunal electoral, en las salas regionales. Eso ciertamente se puede prever que así va a suceder. Por eso yo decía del tamaño de la ventaja y del reconocimiento del segundo lugar, del que pierda, ¿no? Porque ya está muy claro que desde ahorita, por ejemplo, Maines, el tercer lugar de Movimiento Ciudadano, dijo que él iba a reconocer a la que ganara ese día, ¿no? Pero no sirve ese reconocimiento para legitimar, o sea, el que tendría que reconocer sería el segundo lugar. Ahora, en el escenario inverso, es decir, si ganara la oposición, creo que por parte de Morena y del gobierno, sí vendría como un escenario más complicado. Es decir, ahí sí tendríamos un escenario inédito, creo yo, como de no reconocimiento o de un reconocimiento muy complicado. Es decir, tendría que haber una distancia también para la oposición muy importante, lo cual no se ve en ninguna de las mediciones que se han hecho. Y quiero anotar aquí una cosa que no dije, es decir, que las encuestas en general pueden variar mucho en los márgenes entre el primero y el segundo lugar, pero generalmente no cambian la perspectiva de quién es el ganador. Y eso creo que es lo que vamos a ver el próximo 2 de junio. Es decir, que la victoria de Sheinbaum, como está anunciada en la mayoría pues, de todas estas encuestas y de las encuestas más serias, le dan a ella la ventaja, ¿no? Lo que está por discutirse es el margen, pero creo que no cambiaría el ganador o la ganadora en este caso. Alberto, ¿y cómo ves la participación ciudadana? Porque una cosa es ganar con un porcentaje de abajo del 50% y otra arriba del 60%. Eso le da mucho mayor legitimidad a la ganadora y le dará mucho más herramientas, mientras que al segundo lugar pues tendrá que aceptar ante una participación amplia, masiva, los resultados. ¿Cómo ves el nivel de participación? ¿Cómo percibes? ¿Qué termómetro tienes? Sí, mira, creo que los niveles de participación son fundamentales para, pues sobre todo para la legitimidad de un proceso electoral y dependen de varios factores. Hay que tomar en cuenta, es decir, vamos a una elección que es muy grande y en el sentido de que todo el país va a estar en elecciones, es decir, está el espacio federal, pero también los espacios locales. Y eso quiere decir que, de alguna manera, no son antes las viejas elecciones en donde estaba lo federal o lo nacional separado de lo local. Es decir, en la medida que haya competencia y cercanía por una disputa por un puesto de elección popular, en esa medida se incentiva la participación. Yo lo que estoy viendo es que los niveles de polarización y de emocionalidad con las que estamos llegando a este proceso electoral pueden ser un arma de dos filos, es decir, pueden motivar de forma importante, sobre todo a los votantes duros de las diferentes alianzas y coaliciones, a ir a votar. Por el otro lado, me parece que esta gama amplia del grupo, digamos, de los indecisos, de los abstencionistas, se va a ver acotada. ¿Y por qué se va a ver acotada? Creo que porque lo que está en juego, y nos lo han dicho durante toda la precampaña y la campaña, es que está en juego el proyecto de país y que hay dos proyectos y que hay dos realidades y que hay dos candidaturas y dos coaliciones muy fuertes que pueden llevar las políticas del país en un sentido o en otro. Y esto creo que es un incentivo importante para que la gente vaya a votar ese día. Es decir, que hay una relevancia que se ha interiorizado ya en la ciudadanía y que es fundamental y que es muy importante que vayan a votar. Me parece que todos estos elementos van a contribuir a que tengamos un índice elevado de participación. Y ojalá así sea, porque frente a esto se pueden superar, digamos, todas las posibles trampas que pueda haber, los cuestionamientos a la legitimidad. Creo que va a quedar más clara
el mandato de los votos si hay una mayor participación, y podemos hablar de porcentajes, es decir, en las últimas elecciones federales presidenciales andamos alrededor del 62-63%, ¿no? Y creo que si logramos superar ese porcentaje, es decir, convencer a una parte de los abstencionistas, los que nunca van a ir a las urnas, de que vayan a votar, creo que eso podría elevar los niveles a una quizá participación del 65-66%, lo cual sería muy, muy importante. El único caso que tenemos es el del 94, en donde se vivieron episodios muy, pues muy complicados en el país: el zapatismo, el asesinato del candidato Colosio, una crisis económica fuerte, el final de un sexenio muy polémico, y llegamos casi al 78% de participación. Fue histórica esa participación. Creo que ahora hay muchos elementos que van a impulsar y que pueden impulsar que hay una definición importante en las urnas, y creo que ese es el incentivo fundamental para esperar que superemos el porcentaje del 2018 y del 2012 y del 2006, por supuesto. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos conversando con Alberto Asís, estamos conversando en torno a los escenarios que se presentan. Ya nos ha hecho una serie de planteamientos y usted está en el hilo negro. Vamos a una pausa e inmediatamente regresamos. Si usted nos acaba de sintonizar, conversamos con el antropólogo brillante Alberto Asís Nassif, de El Ciesas, y autor de muchos libros, ensayos, etcétera, sobre temas sociales y electorales. Hemos conversado en el segmento anterior temas como dos proyectos muy claros de país: el papel de las encuestas, que es un papel en algunos casos de promoción política, y sobre todo el nivel de participación necesaria en este proceso electoral. Y el diagnóstico es, dada, digamos, la cadencia con la que se está dando este proceso electoral, que podamos tener una participación arriba del 60%, lo cual es un porcentaje importante. Alberto, sigamos con el tema de las variables, y uno de los temas es el desempeño de las autoridades electorales. Para algunos, las autoridades electorales llegan con muchas vulnerabilidades, conflictos internos, carencia de apoyos a nivel del INE, a nivel de los tribunales, a nivel de los OPLES. En el Estado de México tenemos también tensiones al interior del Consejo. ¿Cómo ves esta variable en este gran proceso electoral que estamos viviendo? Sí, creo que eso es fundamental, porque ya estábamos más o menos habituados a tener autoridades electorales que, con todo y las críticas que podrían recibir, pues sabíamos que había un nivel técnico, digamos, de organización electoral que permitía niveles altos de confiabilidad. Me refiero a la capacidad de la autoridad del INE, en este caso, de capacitar gente, organizar la mesa de casilla, poner a los funcionarios, hacer los cómputos, etcétera. Me parece que en esta ocasión llegamos con una autoridad electoral cuestionada, debilitada, como muy, muy impugnada, digamos, desde hace algún tiempo de forma importante. Y señalaría dos elementos que son preocupantes. Uno tiene que ver con que en el Instituto Nacional Electoral, desde que llegó la nueva presidenta, Guadalupe Tadei, no se han podido nombrar de forma fija
digamos, a los principales encargados de la estructura electoral. Es decir, todos están como encargados o encargadas de despacho. Esto quiere decir que ha habido una incapacidad por parte de la presidencia del INE, de la consejera presidenta, de generar los consensos y los acuerdos internos para lograr estos nombramientos. Y eso me parece que debilita, y claramente se ha mostrado que hay dos grupos muy delimitados dentro del Consejo General del INE. En el otro lado, es decir, la otra autoridad, la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral, está incompleto, es decir, el Senado no quiso nombrar a los dos magistrados o magistradas que pudieran integrar la sala superior del tribunal. Esto quiere decir que tenemos solo a 5 y que para formas legales van a tener que elegir a una persona de las salas regionales para que sean 6 como lo mandata la ley. Y esto quiere decir que podemos llegar a empates que son pues muy problemáticos dentro de la institución, y que también están en una clara división. O sea, hay 3 magistrados que votan en un sentido y 2 que votan en otro sentido. Entonces, esto también, pues como que preocupa, porque ellos son los que van a calificar la elección presidencial. Preocupante, Y querido Alberto. esto creo que es muy serio y muy preocupante, Muy ¿no? preocupante, Y sí. habría que reclamarles a los senadores por qué no hicieron su trabajo, por qué Así dejaron en esta condición pues Así es. de un tribunal incompleto para un proceso tan importante, Bernardo. Alberto, otro tema también, otra variable que puede modificar los escenarios es el tema de la violencia y la incursión del crimen organizado. No estamos hablando tanto a nivel federal, estamos hablando sobre todo a nivel de las elecciones más capilares, es decir, estamos hablando de las elecciones sobre todo en municipios, donde el crimen veta, presiona, sanciona o ataca a candidatos que no son de su agrado. ¿Cómo esto puede intervenir o puede influir en un sano desarrollo del proceso electoral 2024? Creo que hay muchos antecedentes y muchas expresiones de este crimen organizado que cada día está más presente como un actor fundamental de este proceso, desafortunadamente. Es decir, creo que en efecto es a nivel local, cuando hay elecciones locales, es donde se manifiesta de forma más directa, digamos, la capacidad de estos grupos del crimen organizado de intervenir, ya sea asesinando candidatos, vetando candidatos, financiando campañas, etcétera. Y esto ha ido incrementándose, digamos, en los últimos 5 o 10 años, para ponerlo de esa manera. Creo que a partir del 2015 se marca una tendencia de violencia en contra de candidaturas y de personajes vinculados, digamos, a la política, que están siendo pues borrados del mapa por los grupos del crimen organizado. Es decir, el nivel de criminalidad que vive el país tiene como su especificidad en estos días, en estos meses de la campaña electoral, con expresiones muy cruentas que casi todos los días nos enteramos, o que balearon, o que asesinaron, o que inhibieron alguna candidatura. Y esto es realmente muy preocupante. Y vemos que hay sobre todo ciertos estados del país con niveles altísimos, en donde esto ya ha repercutido a nivel de cómo se van a instalar casillas en zonas que son altamente riesgosas y peligrosas. Es decir, que no existen las condiciones de paz para poder instalar una casilla y tener una elección con cierta normalidad democrática. Esto es muy preocupante en Guerrero, en Michoacán, en ciertas partes de Oaxaca, en Guanajuato, en el Bajío, etcétera. Entonces, esto sí está afectando ya de forma directa. Creo que todavía no va a ser a nivel, si estamos viendo que va a haber 170,000 casillas, pues
A lo mejor van a ser unas cuantas en estos estados, pero esto va avanzando y de forma preocupante, junto con los otros indicadores, ¿no?, de un crimen organizado que se ha ido, digamos, diversificando de forma importante en el país, que ha ido capturando territorios, ¿no?, y que ahora pues está capturando procesos electorales, dimensiones de la política que son cada vez pues más preocupantes y que pareciera que no se les puede poner un alto, que no hay una política pública efectiva, un modelo de combate a la criminalidad para Alberto, poder detener esto. Alberto, Sí, una última cuestión, disculpa que te interrumpa, una última cuestión, por el al tiempo contrario. se nos está yendo. El tema de las nuevas tecnologías, otra Sí, variable también, sí, sí, que sí, sí. como nunca antes en ningún otro proceso electoral ha intervenido y es un factor importante de persuasión en la concepción política de muchos ciudadanos. ¿Tú crees que habría que regular esta intervención? ¿Crees que habría en una futura reforma electoral habría que regular esta incidencia que están teniendo o por el contrario, dejar que libremente como hasta ahora las diferentes plataformas sigan funcionando? No, me parece que hay que regular, es decir, yo soy de la opinión de que estos entornos digitales que nos están, digamos, ocupando cada vez y que son más importantes y más relevantes en muchos sentidos, en la parte político-electoral, creo que esta cuestión de las redes y las plataformas se han vuelto fundamentales, no solo para informarse, sino para desinformarse, sobre todo porque hay una gran cantidad de noticias falsas y de énfasis y de violencia verbal y de emocionalidades negativas que circulan a través de estos procesos. Y creo que le ha ganado la carrera, digamos, a la legislación y a la forma de regular todo esto. Puedes regular los medios tradicionales, la radio, la televisión, etcétera, pero las plataformas y todas las redes sociales van por delante y van como sin ninguna regulación. En muchos países desarrollados se están planteando tema de que hay que detener un poco el avance tecnológico para poder regular esta situación, y ya con la intervención de la inteligencia artificial, pues cada vez va a ser más importante tener una clara legislación sobre estos elementos que ahora, más que nunca, en esta elección, creo que van a jugar un papel muy importante, Bernardo, y creo que esto es muy preocupante porque lo que se veía como esta democratización y las benditas redes sociales, como les dice el presidente, etcétera, pues también son espacios muy peligrosos que impactan de forma negativa, digamos, el clima y el proceso democrático en el país. Muy bien, Alberto. Oye, agradezco mucho tu presencia, tu experiencia, tu análisis, un análisis muy certero, me parece. Y te pediría en un minuto que me dieras como tus conclusiones, tus apuntes finales. Sé que en un minuto es difícil, pero también sé que lo puedes hacer, mi querido Alberto. Claro que sí. Pues te agradezco que me hayas invitado, Bernardo, y creo que yo diría que en primer lugar que esperemos que los semáforos peligrosos, los semáforos rojos, es decir, que de aquí a la jornada electoral podamos tener una elección un poco más pacífica, que la violencia vaya disminuyendo y que no impacte de forma importante la participación electoral. Este creo que es un deseo legítimo que frente a un escenario tan complicado me parece que esto es fundamental, es decir, que tengamos altísimos niveles de participación, que son puros deseos, que la autoridad electoral esté a la altura, que se organice muy bien el día de la jornada, que los conteos se hagan en tiempo y forma, que tengamos estos resultados esa misma noche del proceso electoral, y sobre todo que los actores fundamentales del proceso, los candidatos y los partidos, tengan la sensatez suficiente para
si perdieron, reconocer que perdieron, y si ganaron, para ser incluyentes con el resto. Me parece que es hora de ir pensando en un clima democrático a partir del 3 de junio, en donde todos estaremos aquí, y que le urge al país la resolución de problemas gravísimos, y por lo tanto hay que bajar la polarización y la confrontación en la que tenemos años metidos. Eso sería el apunte final que yo podría hacer, Bernardo. Muchas gracias, Alberto Asís Nassif, investigador, antropólogo, especialista en temas sociales y, por supuesto, electorales. Soy sociólogo, no soy antropólogo, pero bueno, no importa. ¿No eres antropólogo? Soy sociólogo. Ah, caray, y estás en un hago ambiente... sociología política. Estás en un ambiente de puros antropólogos, entonces. Sí, exacto. Tengo una parte de antropólogo, sí. Pero bueno, pues muy bien, muchas gracias, Alberto. Y pues yo le pido los elementos que han salido aquí a la audiencia para que los tenga presentes. Una mayor participación es fundamental. Otra es evitar caer en tentaciones de polarización. 3, tener mucho cuidado en temas de violencia. Hay que estar muy atentos durante la jornada electoral y, sobre todo, ir a las urnas. El voto informado es clave en este momento. Decida usted por quién decida, pero lo importante es que participe y que saquemos a flote esta democracia electoral que dará legitimidad a las próximas autoridades. Le agradezco su presencia y le espero en un próximo capítulo de El Hilo Negro.